Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Sebastián Orezoc. Pertenezco al grupo político Impulso 10. Aparte soy representante estudiantil, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos para el periodo 2019-2020. Soy estudiante de Ciencias Políticas y mi vida consistía en estudiar la mayor cantidad de tiempo y dedicarme a las funciones que tiene un representante estudiantil. Velar por el bien de todos los epistas, garantizar que todas sus denuncias fueran canalizadas, solventar los problemas que día a día se presentan en la Universidad Venezolana. Y bueno, ese era mi día a día antes de la cuarentena. Formarnos y garantizar el bienestar de todos los epistas. Mira, recibí la cuarentena en medio de un programa de formación del partido donde milito. Fue un fin de semana bastante productivo, pero a la vez bastante ajetreado y con mucha ansiedad. Gracias a unas gestiones de unos muy buenos amigos, me dieron la cola desde el sitio donde está ubicado, en la ciudad capital, hasta Maracay, que es el sitio donde vive mi familia. Y estos días de la cuarentena ha servido de mucha reflexión y de mucha unión con mis familiares. Se han hablado de muchos temas, hemos buscado técnicas para fomentar la lectura, para ser más productivos, que mis papás siguen trabajando en las modalidades de casa, yo sigo tratando de desempeñar algunas funciones que están enfocadas hacia la formación de los estudiantes, en especial de la Escuela de Estudios Políticos en medio de la cuarentena, canalizar las medidas con nuestros cargos de cogobierno para la solución de los problemas que tienen en plena finalización del semestre. Mira, sí, esta cuarentena me ha servido para retomar un viejo hábito que tengo desde que lo aprendí, que es la lectura. He hecho varios cursos de vía web, pero sobre todo he leído mucho y me he tratado de prepararme. Para mí la formación es parte fundamental del crecimiento del individuo, una persona que es formada, una persona que se instruye, una persona que aprende día a día, que le saca un aprendizaje a los distintos momentos de su vida, es una persona que llega a ser un ser humano integral, un ser humano más completo y que tiene las herramientas y capacidades para solventar cualquier problema que se le presente ante la vida. Esta cuarentena me ha servido para retomar ese viejo hábito, cosa que lo tenía un poco abandonado por mis responsabilidades, pero que me ha servido para soñar con la Venezuela del futuro. Leer un poco de historia, leer un poco de teoría política, pero sobre todo culturizarme sobre los distintos fenómenos que enfrentamos los venezolanos y brindarle una solución hacia el futuro. Creo que los líderes de la juventud venezolana debemos ya pensar no solo cómo salir de este régimen, sino pensar en la Venezuela que vamos a querer, la nación que vamos a construir. Debemos ya estar preparando planes, estar preparando proyectos para la construcción de una mejor Venezuela. Aprovechar todo el aprendizaje que nos han dado estos años de resistencia y lucha cívica, así como todos los años de democracia donde se fortalecieron las instituciones y Venezuela se llevó a la modernización para pasar de ser un país del tercer mundo, un país de primer mundo y que pueda competir con todas las naciones del mundo. Que Venezuela nunca sea más una nación que se mire de menos o que sea referencia para lo malo, sino que sea una referencia en cuanto al talento de su capital humano, a la productividad de su aparato reproductor agropecuario o de sus diversos minerales en pro de sistemas educativos, sistemas de salud, donde cada uno de los venezolanos se vean beneficiados, donde sea el trabajo lo que sea primordial para los venezolanos. Sin duda, el aislamiento me ha hecho ver la sociedad de un modo distinto, me ha hecho comprender distintas realidades y nos ha servido para entrar en contacto con uno mismo sobre todo. La sociedad se ha hecho muchas preguntas que quizás por lo rápida que son nuestras vidas no nos habíamos podido hacer. Hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Creo que la sociedad está en un proceso de autorreflexión. Está viendo qué errores ha cometido que los llevaron hasta aquí y qué soluciones puede conseguir para salvar a Venezuela. Creo que se ha vuelto el momento, para mí, una reflexión que ha sido vital, ha sido la de la denuncia.
¿En qué sentido? Entender que nuestro rol quizás no sea estar en la calle como era antes, pero desde nuestra casa nosotros podemos seguir ejerciendo el activismo político. Desde nuestras casas nosotros podemos seguir denunciando las arbitrariedades que toma el régimen y que se toman en los distintos en las distintas naciones del mundo. O sea, estamos hablando de un proceso sumamente complejo. Sí, el aislamiento social me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho comprender muchos fenómenos que en mi vida había dejado pasar. Uno de ellos había sido el valor del hogar. Sin duda, nuestro hogar es algo fundamental. Nos dimos cuenta que la casa era un lugar de paso, nada más era el sitio donde comíamos y dormíamos, pero no era el sitio donde compartíamos, no era el sitio donde era una simple casa, pero se había perdido el valor de hogar y el valor de la familia. Creo que el día de mañana, después de la cuarentena, nos vamos a dar cuenta que la familia es lo más importante, que la familia es la principal institución de la sociedad y que debe ser la que premie por demás en ella. Sin la familia iremos a una sociedad a la deriva, sin valores, sin principios, y creo que esa es la reflexión más importante. Creo que van a cambiar muchas cosas también, la manera de entender el mundo, la manera de socializarnos, la manera de ver la vida. Creo que pasamos por un proceso más de reflexión. Ya no seremos los mismos de la vida tan rápida, sino seremos lo de tomar una pausa, pensar, respirar e ir hacia una sociedad mejor, una sociedad de más tranquilidad, mucha más paz, pero sobre todo de mucha automeditación. Mira, lo mejor, el tiempo que le hemos dedicado a autorreflexionar. Lo mejor ha sido eso. Lo mejor es conocernos a nosotros mismos, formarnos, ser más inteligentes y sobre todo ser más comprensivos. Mucha gente ante esta cuarentena no tenía el tiempo para sentarse y leer un libro por 15 minutos, tomar 30 minutos de lectura, tomar y ver un documental, hacer un curso online. Creo que la gente va a entender que es mucho más fácil administrar su tiempo ahora, que se puede trabajar, estudiar y formarse a la vez. Que no solo son las lecturas que te dan en la carrera o los manuales o la preparación que tienes para tu trabajo, es necesaria una formación extra, es necesario aumentar los niveles de cultura general, porque esos son los niveles que te van a ser las pautas necesarias para ser un ciudadano integral del futuro. Creo que eso ha sido lo mejor de la pandemia, ver a seres humanos volviéndose humanos precisamente. Éramos seres, pero no teníamos una apreciación buena o una apreciación empática sobre el prójimo. No sabíamos lo que era dar desinteresadamente por miedo a que el mundo se acabara precisamente. Hoy vimos que si bien el mundo está lejos de acabarse, creo que sí hay una advertencia de que debemos mejorar muchas cosas, que debemos ser mucho más dados hacia los sentimientos, mucho más dados hacia el amor y muchas veces no ser tan egoístas y pensar exclusivamente en el yo, sino pensar como individuo en el servir al bien común, servir a las comunidades, servir a la sociedad y servir a nuestro país. Lo peor ha sido todas las personas que han fallecido por el virus o que han perdido sus empleos o que no han podido llevar comida a sus hogares porque dependen del día a día. En Venezuela hoy vivimos esa tragedia. En Venezuela la principal pandemia no se llama COVID-19 o coronavirus. La principal pandemia se llama chavismo o socialismo del siglo XXI. Ha sido este modelo lo que lleva a unos venezolanos a una pandemia de 20 años. Lamentablemente, cuando se vence el coronavirus en otras partes del mundo, si nosotros no hacemos nuestro esfuerzo, si no nos dedicamos a buscarle solución a la pandemia del chavismo, el mundo celebrará que se venció una pandemia, pero nosotros seguiremos bajo este modelo que lo que hace es matar y asesinar de hambre, con violencia, por falta de medicina o deteriorando las instituciones, acabando con los valores de la sociedad venezolana. Creo que lo peor ha sido eso, todas esas personas que sufren el día a día, porque en Venezuela hay una pandemia que se llama chavismo antes del COVID-19 y que impide el desarrollo de la sociedad, impide el desarrollo de los individuos, impide que las personas puedan estar en una tranquilidad pese a esta cuarentena. Hoy los venezolanos viven con mucha ansiedad, con mucho temor lo que va a ser el día de mañana, mientras en otros países, puedo estar subsistiendo con lo que tengo. Aquí en Venezuela no. En Venezuela
El venezolano vive es del día a día, de lo que hace, de lo que tiene, no de lo que puede tener, porque no tiene la capacidad para obtenerlo, porque un grupo que está en una cúpula en el poder se ha dedicado a arrebatárselo, se ha dedicado a quitarle su libertad, su derecho a elegir, su derecho a manifestarse. Estamos ante un estado policíaco que cercena las libertades y que ha ocasionado una nueva ola de represión que lo que ha traído más presos políticos. Otra de las cosas peores son nuestros presos políticos, unas personas que están injustamente encarceladas, secuestradas por el régimen de Nicolás Maduro, que deberían hoy estar en su casa en el aislamiento social y están en una cárcel con riesgo de ser infectados. De esas personas tenemos que acordarnos. Eso es lo peor de esta pandemia. Mira, la visión va a ser como lo que te venía comentando. Van a haber personas mucho más integrales, unas personas mucho más apegadas a los sentimientos y no tanto al dinero. Se va a entender que el dinero es necesario, pero no es todo para alcanzar la felicidad. Hay otras cosas más importantes. Se va a entender que los sistemas de salud deben ser perfeccionados, que el mundo no gira en torno a una sola dirección, sino que debemos ir paso a paso, reflexionando cada cosa que hacemos y hacer sobre todo las cosas bien. Los países o las naciones que han demostrado que se hacen las cosas correctamente han vencido la pandemia. Quizás los estados que siguieron creyendo en esos falsos modelos o creyendo que con la demagogia y el populismo se podrían vencer el coronavirus se han dado cuenta que no. Es el momento de fortalecer las instituciones y fortalecer al individuo. Creo que el individuo tiene que formarse hoy más que nunca, aprender y ser un ciudadano. Es el momento de la ciudadanía, es el momento de la responsabilidad y es el momento de darle otra perspectiva a la vida, abrazar a la fe, sea cual sea la religión, pero es el momento de decir que la fe ha sido un motor fundamental para vencer a esta pandemia. Esa es mi respuesta a esa pregunta. Pues mira, la reflexión final de este momento histórico es que seremos mejores seres humanos. Yo creo en eso y estoy seguro que gran parte de la humanidad también lo ve así. Va a ser un momento, va a haber un mundo antes y después del COVID-19. Si se decía que hubo un nuevo cambio en la caída de la Unión Soviética en 1989, cuando las Torres Gemelas hubo otro momento, un cambio de modelo histórico, y cuando la crisis financiera del año 2008 y 2009 también un nuevo cambio, creo que este cambio va a ser sumamente más profundo y que va a cambiar el cimiento de todo el orden mundial. Vamos a ver otra sociedad distinta, un mundo mucho más globalizado, creo yo. Se vencen muchos argumentos de los nacionalismos que dicen que los problemas los resuelven exclusivamente sus naciones y sus ciudadanos. No, creo que es el momento de la apertura internacional, de la ayuda entre todos, de un mundo más globalizado, donde las fronteras vayan desapareciendo en el plano quizás político y se vayan abriendo hacia el plano de la solidaridad. En el plano económico tiene que haber, a mí hay una reflexión importante, tiene que haber un sistema mixto de salud. Deben existir las clínicas privadas, deben existir los laboratorios privados, pero también deben haber iniciativas públicas. Tiene que haber un modelo que ayude a los más necesitados en momentos como este. Vemos en países que han tenido un servicio de salud público y privado que han vencido, modelos como el surcoreano, modelos como el alemán, modelos como el francés, que han sabido combinar lo público y lo privado, han podido darle pasos atrás al coronavirus. Creo que es el momento de la reflexión económica también, hacia dónde va en nuestros modelos económicos, premiar la propiedad privada, premiar el incentivo de los trabajadores, pero también saber que no todo puede ser para generar dinero, sino también debe ser para generar beneficios a la sociedad, que crezcan los indicadores económicos, pero que también crezca la productividad social y que también crezca el fortalecimiento de la solidaridad entre los seres humanos. Y lo político, bueno, lo político es lo más esencial. Ninguna libertad puede ser violada así estemos en la pandemia en que estemos. Hemos visto como políticos se ha intentado valer de esta pandemia para acabar la democracia e instaurar modelos autocráticos. No podemos permitir eso. Tenemos que ser defensores
tenemos que denunciar cada violación sistemática de nuestros derechos humanos. Y que bueno, es el momento de que, en mi reflexión, de que todas las universidades del mundo, sobre todo en Venezuela, pasemos a un modelo más adelantado de educación. No podemos vernos parados ante esta iniciativa. Entendemos que las dificultades que pasan en la universidad venezolana por la ficha presupuestaria, por las inminentes violaciones de la autonomía, pero no podemos nosotros quedarnos atrás, debemos buscar las soluciones y es un deber de nosotros, los representantes estudiantiles, ejercer presión sobre las autoridades universitarias para que se logre, pero tiene que ser una unión de todos los sectores de la universidad, desde el estudiante, el bachiller que quiere estudiar en la universidad para que no se detenga su futuro, y los profesores que hacen vida, como los egresados que son parte de la comunidad universitaria. Quiero también decir que es el momento de la solidaridad. Hoy más que nunca creo en el bien común, creo en el apoyo de las personas y creo que los seres humanos somos individuos que tienen la capacidad de servir, pero sobre todo de ayudar. Creo que debemos desarrollarnos, que nuestro desarrollo del individuo vaya de la mano con el crecimiento de las comunidades y de nuestra sociedad. De nada sirve que una sola persona se vuelva el talismán de todo un país o se genere una figura, pero si eso no significa que crezcan sus comunidades, que no crezca la sociedad. Creo que va a ser la libertad el principal motor político del futuro, junto a la democracia y unas instituciones sólidas que defiendan estos dos valores fundamentales, no solo de la política, sino de la vida del hombre. Creo que la democracia ya no tiene que ser un fenómeno exclusivamente político, sino un fenómeno que tiene que estar dentro de la vida de todos. Solo la libertad y la democracia es lo que nos va a llevar a un mundo mucho mejor, a un mundo que evite pandemias como la del COVID-19, pero que sobre todo lleve un mensaje de que modelos como la pandemia socialista del siglo XXI no pueden instaurarse más en este mundo. Debemos rechazarla y dilapidarla.